hoy para ver el tema. Hoy vamos a ver los ángulos, que era lo que seguía aquí en su libro. ¿Sí? Entonces les voy a pasar una información que no está en su libro, para que se la agreguen ahí por un ladito, para que lo tengan o la consideren en su apunte. ¿Sí? Y esta información nos va a ser muy útil para entender eh, de qué se trata ¿cómo se llama? De qué son los radianes o para qué sirven los radianes o cómo es que se definen. Entonces, lo primero que les voy a presentar es la fórmula del ángulo. ¿Sí? Ahí me faltó un acento. La fórmula del ángulo es, el ángulo se define, cuando vean ahí tres rayitas, eso significa definir. El ángulo se define como lo que mida un arco entre el radio que genera el arco. ¿Sí? Entonces, ustedes estarán acostumbrados a ver dibujos como estos. ¿Sí? Entonces, para definir un ángulo casi siempre decimos que es como esta abertura, es esta línea roja. Y para definir al ángulo lo que hacemos es dividir el largo del arco, o sea, esta longitud, curva. Imagínense que toman esta curva y de alguna manera la estiran para medirla con una regla y la van a dividir entre lo que vale el radio. ¿Sí? Esta letra que está aquí se llama la letra teta, es del alfabeto griego. Se utiliza mucho para señalar los ángulos. Entonces el ángulo es igual a lo que mida de largo un arco entre su radio. ¿Sí? Entonces, para que vaya quedando esto bien claro, vamos a hacer un ejemplo. María, ¿cuál es tu duda? Profe, buenos días. Buen día. Este ya es el tema de ángulos, ¿verdad? Correcto. Gracias. Sale, ahí veo otra manita o... Ah, no, eres tú. Sale. Igual cualquier duda me pueden interrumpir o escriban en el chat, que afortunadamente aquí tengo dos pantallas, entonces en una voy explicando y si sale alguna cosa en la otra los vigilo los comentarios. Bueno, para que quede bien claro cómo funciona esta fórmula del ángulo, pues hay que hacer un ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejemplo de este cachito de arco. Nos dicen que este arco mide 2 centímetros y este radio también mide 2 centímetros. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos esos dos datos, entonces podemos utilizar esta fórmula para encontrar cuánto vale el ángulo. Entonces el arco mide 2 centímetros, aquí le ponemos 2 centímetros en la fórmula, el radio mide 2 centímetros, aquí lo colocamos en la fórmula, y pues hacemos un poquito de álgebra. Cuando tenemos unidades en las fórmulas, funcionan como letras, entonces es como si tuvieran X arriba y X abajo. Entonces unos centímetros arriba y unos abajo se cancelan. Y si hacemos 2 entre 2, pues un número entre sí mismo nos da el número 1. Entonces el ángulo de esta abertura es un ángulo de 1. Ahora, a este 1 no tiene dimensiones porque vean que los centímetros de arriba con los de abajo se cancelaron, entonces desaparecieron las unidades. Entonces a esta medida de 1, para no confundirla con otro número, le ponemos esta etiqueta que se llama radianes. Entonces esto es un radian, o incluso esta fórmula del ángulo también la podríamos llamar como la fórmula de los radianes. Entonces un radian es dividir el largo de un arco entre el largo de un radio. Y es una manera alternativa de medir ángulos. ¿Sí? Si se fijan, esto no tiene nada que ver con grados. ¿Sí? De hecho, aquí los grados, digamos que no importan, no los tenemos que considerar. ¿Sí? Entonces, una abertura de un radian sería esta. ¿Sí? Cuando el radio coincide con la medida del arco. No sé si hay alguna duda hasta aquí, o si quedó claro este concepto del radian. Así, todo bien claro a la primera. Bueno, entonces prosigamos. Eh, vamos a buscar una equivalencia de grados a radianes. ¿Sí?
Entonces los grados parecen ser cosas, bueno, no parecen ser, son cosas muy diferentes a los radianes. Entonces lo que vamos a buscar hacer ahorita va a ser encontrar un, ¿cómo se dice? Un ejemplo conocido. ¿Cuántos grados tiene una circunferencia completa? 360. Sale, perfecto. Entonces ese es conocimiento general. Todos sabemos que la circunferencia completa posee 360 grados. Entonces vamos a ver cuántos radianes tiene una circunferencia completa. Entonces eso quiere decir que necesitamos utilizar esta fórmula otra vez para encontrar el ángulo. Necesitamos cuánto mide el arco entre cuánto mide el radio. Entonces para esta circunferencia, para este problema hipotético, aquí les estoy poniendo que tiene un radio de 1 centímetro. Entonces aquí sin ningún problema quitamos radio y ponemos 1 centímetro. Ahora, no sabemos cuánto mide el arco. El arco completo resulta ser la circunferencia. No sé si estén de acuerdo, pero el arco tiene que ser el perímetro de la circunferencia. ¿Sí? Sí. Sí, o sea, la medida completa, lo que mida completamente la línea negra es el perímetro del círculo. Y pues afortunadamente hay una fórmula para el perímetro del círculo que seguramente muchos de ustedes la conocen. Si ustedes quieren calcular el perímetro de un círculo, lo único que hay que hacer es el valor del radio multiplicarlo por 2pi. Entonces vamos a calcular el perímetro de esta circunferencia, ¿sí? Entonces va a ser bastante sencillo. Vamos a tener aquí 2pi y lo vamos a multiplicar pues por 1 centímetro. Entonces yo por una cuestión de practicidad, ya saben, no le voy a poner los decimales, voy a dejar el símbolo de pi. Pero si ustedes prefieren manejar los decimales, se lo pueden poner. Recuerden que pi es 3.141562 y un montonal de decimales. Entonces 2 por pi pues es 6.28, ¿sí? Por eso ahí lo tengo escrito. Entonces yo lo voy a preferir escribir así: 2pi centímetros. Entonces ese es el perímetro, que en este caso corresponde al arco. Pues aquí vamos a querer el perímetro, ¿sí? El caso de la circunferencia cerrada pues ocupa ese valor, y en lugar del perímetro pues vamos a poner lo que acabamos de calcular, vale 2pi. Y de acuerdo a lo que acabamos de ver, pues bueno, esta unidad de aquí se va a cancelar con esta unidad de acá, y 2pi entre 1 pues da 2pi. Entonces una circunferencia completa siempre tiene 2pi radianes de ángulo, ¿sí? Y aquellos que les gustan o prefieren usar los decimales, pues bueno, 2 por pi pues es aproximadamente 6.28. Y encontramos la primera equivalencia que va a ser bastante valiosa. Tenemos que 2pi pues tiene que corresponder a 360 grados, ¿sí? Entonces esta equivalencia la vamos a estar utilizando muchísimo. Y ya vieron de dónde sale. Es el perímetro de una circunferencia de radio igual a 1. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No. Sale, perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar a lo siguiente. Más o menos ya queda claro que es un radián. Conforme vayamos trabajando, vamos a ir dominando mejor este concepto, ¿sí? Un radián más o menos son como 57 grados, ¿sí? Ahí pueden hacer la reglita de 3. Un radián es aproximadamente una abertura de 57, 50 y tantos grados. Nunca me he aprendido el número de memoria. La equivalencia que es muy fácil y es más útil de saberse es esta: 2pi es igual a 360. Ahora vamos a profundizar en el concepto de grado. Ya vimos qué son los radianes, ya vimos de dónde salen. Entonces aquí, antes de que empezara la clase, hicimos este pequeño dibujo. De hecho mejor vamos a rehacerlo.
va a ser más ilustrativo. Voy a hacer lo siguiente, van a ver cómo construyo el dibujo desde cero. Voy a poner dos líneas y las voy a empalmar. Una de las líneas le voy a poner un color, ¿sí? Entonces empalmo las líneas y le voy a pedir a mi programa que la línea que quedó arriba la mueva un grado. Perdón. ¿Qué hizo mi programa? No sé qué. Ahí va, un grado. Entonces, ¿sí se alcanza a ver la apertura en sus pantallas? Sí. Sí, profe. Entonces, esta es una apertura muy pequeñita, muy ¿cómo se dice? Muy chiquita. ¿Ustedes qué dirían o qué opinarían? ¿Que un grado es mucho o que es poco? Poco. Sí, entonces, de acuerdo a nuestra percepción, un grado pues aparentemente es una medida muy pequeñita, pero ahorita quiero demostrarles, digamos, un poco lo contrario. Ahí ya está mucho mejor el dibujo. Si nosotros, como nosotros los grados estamos acostumbrados a verlos en un transportador, un grado nos parecerá una medida muy chiquita, pero no lo es. Una medida tan chiquita como lo es un grado, si ustedes la extienden, ¿sí? Si ustedes este par de líneas las empiezan a extender, van a ver que un grado ya no va a ser tan, ¿cómo se llama?, tan pequeñito. De hecho, voy a hacer lo siguiente, la voy a ir extendiendo. Y no sé si se den cuenta que la abertura se hizo más grande. O sea, hice más grande la figura. Entonces, cuando las distancias ya son más largas, ¿sí? Regresando a la escala original del dibujo, conforme las distancias se van alargando, las aperturas angulares se pueden ir abriendo. Entonces, si un jugador de fútbol tira un penal y se equivoca por 1 por 2 grados en la dirección de su tiro, probablemente no pase mucho, ¿sí? Siga metiendo el penal, pero si en lugar de tirar del manchón penal, él quiere tirar del medio campo y se equivoca por 1 grado, lo más probable es que vuele el balón. Entonces, por esa razón, en las distancias más grandes, o sea, si ustedes su transportador, las líneas que tiene, ustedes las empezaran a extender en una cartulina o en un rotafolio o en un pizarrón o terreno lo suficientemente grande, se van a dar cuenta que una abertura de 1 grado se puede hacer muchísimo. Y como se puede hacer muchísimo, vamos a necesitar subdivisiones. Entonces les recomiendo que copien como este dibujito, este gráfico es bastante útil. De la línea de arriba a la línea de abajo, de hecho vamos a ponerle unos colores diferentes para que se note. Esta es una abertura de 1 grado, nada más que le hicimos como un zoom, la estamos viendo con el microscopio. Entonces, para medidas más finas tenemos una cantidad que se llama el minuto de arco, ¿sí? Entonces, ¿qué es un minuto de arco? Nosotros tomar este grado y dividirlo en 60 partes, ¿sí? Aquí empezamos a poner 60 de estas líneas. Ya. Nada más vamos a poner aquí. Entonces, 60 de estas líneas es el minuto de arco, ¿sí? Que aquí lo estoy señalando como algo más grande. Y cuando las distancias son aún más extensas, un minuto de arco pues se divide en 60 segundos de arco. Entonces las medidas angulares tienen subunidades. Obviamente en un transportador 1 minuto de arco y 1 segundo de arco pues son cantidades que muy chiquitas que ustedes dirán, bueno, yo para qué quiero manejar esas cantidades tan finitas. Bueno, en un transportador son números chiquitos, pero si ese transportador ustedes lo extienden a distancias muy grandes, se pueden equivocar terriblemente en la dirección. Otro ejemplo es la dirección o el control de vuelo de una aeronave. Si un barco o un avión, ustedes se equivocan por un minuto de arco en la dirección, no llegan al destino, ¿sí? Incluso en los barcos y en los aviones
necesitan las direcciones manejarlas con precisiones de segundo de arco para que el avión llegue a su destino y no se vaya, no se desvíe. No sé si queda claro este concepto de grado, minuto y segundo de arco. O si les generó alguna duda. A ver, aquí estoy viendo un comentario en el chat. Espero a que acaben de escribir. Sí, Andrea, dime o escríbelo. No, en un grado hay 60 minutos de arco, nada más que aquí yo lo hice como muy esquemático. De hecho, para que esto lo vayamos aterrizando mejor, les voy a escribir las equivalencias. Un grado, que se escribe de esa manera, contiene 60 minutos. Cuando ustedes vean esa comita significa minutos de arco. ¿Sí? Un grado contiene 60 minutos de arco, igual que como le hacemos para medir nosotros el tiempo. ¿Sí? Entonces un grado tiene 60 minutos de arco y esa comita se lee así, minutos de arco. La equivalencia la voy a poner de otro color. Y cuando nosotros tenemos un minuto de arco, que se escribiría así, un minuto de arco, tiene 60 segundos de arco, y cuando tenemos dos comitas se leen segundos de arco. Nada más que para que aquí en la escala del dibujo quede como más entendido, por eso señalé nada más como las rayitas de acá, ¿no? Entonces el grado tiene 60 rayitas y luego cada una de esas rayitas a su vez tiene otras 60 dentro, que son los segundos de arco. Y aquí para que se note, la submedida angular del minuto sería la roja, vamos a ponerlo aquí de otro color para que se vaya notando, y los negros serían los segundos. No sé si hay alguna otra duda o pregunta. Y bueno, esto que sigue son unos ejemplos, pero ahorita los hacemos. Bueno, entonces vamos a proseguir. Ya con todo esto que acabamos de explicar, van a entender mucho mejor las siguientes páginas del libro, ¿sí? Los grados, aquí está, el círculo se divide en 360 partes, una cuarta parte son los 90 grados, o la mitad del círculo son 180, tres cuartas partes o dos tercios, no, perdón, tres cuartas partes corresponde a 270, y el círculo completo a 360. La equivalencia con radianes aquí la colocamos, ¿sí? Tenemos 180 grados, tenemos que 360 grados corresponde a 2pi, por lo tanto la mitad de 360 es 180, entonces 180 equivale a pi, 90 grados equivale a pi entre 2, por ejemplo 270 grados equivale a 3 medios de pi, ¿sí? Y podemos utilizar cualquiera de estas equivalencias para hacer reglitas de 3 y convertir grados a radianes y radianes a grados. Nada más que eso lo vamos a hacer con más calma el día de mañana. Nada más les vamos presentando los conceptos. Y bueno, aquí son ejemplos de cómo cambiar las unidades. Y bueno, aquí les enseñan cómo medir grados. Entonces, para terminar la clase, voy a explicar estos dos ejemplos, ¿sí? Nada más que no voy a hacer los ejemplos del libro, voy a cambiar los números por unos números que son muchísimo más sencillos, muchísimo más simples, para que ustedes de tarea puedan revisar estos dos. O sea, no les pido no los tienen que hacer, ya están hechos, nada más que sí les pido que los revisen. Entonces el problema es el siguiente: yo tengo 30.5 grados, ¿sí? Y quiero saber cuántos grados con cuántos minutos corresponde este número. Entonces de eso se tratan
estos ejercicios que están aquí señalados en el libro. Les van a dar, por ejemplo, en el primero les están diciendo que tienen, a ver, ¿dónde está el número? El primero les ponen 28 grados, 35 minutos, 43 segundos. Lo quieren transformar a decimales. Y en el segundo ejemplo lo hacen al revés. Les dan 35.34 grados y los quieren transformar a grados, minutos y segundos. Entonces vamos a hacer ejemplos como el de abajo. Entonces tengo 30.5 grados. ¿Cuántos grados con minutos corresponden? Entonces para hacer estos ejercicios solo hay que ir separando el número. Por ejemplo, 30.5 lo podemos escribir como 30 grados más 0.5 grados. Entonces aquí ya tenemos los grados. Nos falta transformar estos grados a minutos. ¿Cómo lo podemos hacer? Con una regla de 3. Podemos utilizar esta equivalencia. Nada más que le voy a poner una flechita para que se estructure más como lo solemos hacer con las reglas de 3. Sabemos que un grado corresponde a 60 minutos. Entonces, ¿cuántos 0.5 grados, que es este número? ¿Sí? Pues a cuántos minutos equivaldrá. Y aquí, para que quede separada la regla de 3, le voy a poner un color distinto. ¿Sí? La regla de 3 la voy a poner en verde. Entonces queremos resolver esta regla de 3. Entonces del semestre anterior se aprendieron a hacer. Entonces para resolver esta regla de 3 hay que multiplicar el número que no tiene pareja por el que está cruzado, que es este, y hay que dividirlo entre el que queda. Entonces así encontramos el interrogante. Los grados de arriba se cancelan con los grados de abajo y nos quedan los minutos de arco. 0.5 por 60 da 30. Entonces aquí quedan 30 minutos y es bastante obvio. Medio grado pues debe de tener 30 minutos. Entonces el resultado de esto es que 30.5 grados tiene que equivaler a 30 grados con 30 minutos de arco. ¿Sí? Entonces este es el resultado y el resultado lo vamos a poner de color rojo. ¿Alguna duda con el primer ejemplo? No. Sale. Entonces, para terminar para ir terminando la explicación de la clase, vamos a hacer este otro. 10.36 grados. ¿Cuántos grados con minutos y segundos tendrá? Por ejemplo, aquí no tuvimos que calcular segundos porque ya no aparecieron, o sea, era como un número muy obvio. Pero en el de aquí abajo sí nos va a aparecer, ¿cómo se dice? Nos van a aparecer los minutos. Entonces, aquí para proseguir, seguimos más o menos los mismos pasos. 10.36 grados. Los puedo escribir como 10 grados más 0.36 minutos. Y lo que voy a transformar con una regla de 3 es esto. Si un grado son 60 minutos, 0.36 grados, pues ¿cuántos minutos serán? Entonces aquí en lugar de 0.5 va el 0.36 y con ayuda de una calculadora hacemos esto. Hay que hacer 0.36 por 60. 0.36 por 60 les da 21.6 y estos 21.6 son minutos. Entonces digamos que empezando a escribir este resultado, pues 10.36 grados van a equivaler a 10 grados con 21.6 minutos. Y estos 0.26 minutos los voy a transformar ahora a segundos. Es decir, este número que va quedando escrito de esta forma, en lugar de, lo puedo poner como 10 grados 21 minutos. Y a esto habrá que sumarle 0.6 minutos. ¿Sí? Es decir, este decimal que nos fue quedando, lo fui separando y voy encontrando cuánto vale. Y esos 0.6 minutos ahora los voy a hacer segundos. Nada más que ahora uso esta equivalencia. Un minuto
tiene 60 segundos. Entonces, 0.6 minutos, ¿a cuántos segundos de arco equivaldrán? ¿Sí? Entonces, aquí va a ser 0.6. Van a ser 0.6 minutos por 60 minutos por 60 segundos, perdón, entre un minuto de arco. Y con ayuda de su calculadora hacen 0.6 por 60 entre 1. Perdón, aquí hay una comita de más. Entonces 0.6 por 60 da 36. Y estos son segundos. Y ahora sí, el resultado final es que 10.36 grados lo podemos escribir como 10 grados, 21 minutos, 36 segundos. Entonces, no sé si hay alguna duda con este o algún comentario. ¿O todo en orden? Todo bien. No, todo bien. Todo bien. Entonces, ahora sí, para finalizar la clase, la explicación del día de hoy, vamos a hacer los ejemplos al revés, justo como se los propone el libro. Digamos que nada más vamos a cambiarle el color. Entonces tenemos ¿sí? Ahora vamos a tener, a ver qué número será bueno. Digamos que tenemos 35 grados con 50 minutos con 20 segundos. Y queremos saber cuántos grados son en total, es decir, transformarlo a decimales, ¿sí? Saber en decimales cuánto equivale el 50 minutos con 20 segundos. Entonces lo que ya tenemos son los 35 grados, por lo que nada más necesitamos trabajar con esta cantidad, ¿sí? Vamos a tener 50 minutos, 20 segundos. Y con ayuda de una de las reglitas de 3 vamos a transformarlos, ¿sí? Para ir viendo esto cuánto equivale en decimales. Entonces vamos a utilizar estas reglas de 3. Nada más vamos a escribirlas un poquito diferente. Primero vamos con el número más pequeñito. Aquí va a ir la cosa un poquito al revés. Tengo que un minuto de arco tiene 60 segundos y lo que yo tengo en mi problema son 20 segundos de arco. Entonces quiero saber cuántos minutos de arco son. Entonces la regla de 3 que tengo que resolver ahora es esta. Entonces para encontrar la interrogante tenemos que hacer 20 por 1 entre 60. Entonces son 20 segundos de arco por un minuto de arco entre 60 segundos de arco. Y si hacemos esto con ayuda de una calculadora, hacemos 20 entre 60. Eso nos va a dar 0.33. ¿Sí? Ahí con el 3 periódico. Lo voy a escribir así. No es... ¿Cómo era para...? Ándale, ahí está, en periódico. ¿Sí? O a los que les gustan las fracciones, pues esto es un tercio. Entonces quiere decir que la cantidad que ahora tengo va a ser esta. 50 minutos 20 segundos va a ser igual a 50.3 periódico minutos de arco. Y luego esto lo tenemos que transformar a grados. Entonces para grados hacemos otra regla de 3.
¿Sí? Aquí ya se anda revelando mi editor. Tengo que ir borrándole, si no ya no me deja escribir. Entonces aquí vamos a hacer la regla de 3. Sabemos que un grado, ahora es un grado, tiene 60 minutos de arco. Y lo que queremos transformar son 50.3333 minutos de arco. Pues queremos saber cuántos grados son. Entonces esto quiere decir que es este número por 1 entre el número de acá, 60. Entonces vamos a hacer 50.3333 con una calculadora. Lo multiplicamos por 1, nos vuelve a dar el mismo número y eso lo dividimos entre 60. Y el resultado de hacer toda esta operación nos va a dar 0.83333, o sea el 3 periódico. Y ya los minutos y segundos los transformamos a grados. Por lo tanto, todo este número de aquí tiene que ser igual a 35.83 periódico. ¿Sí? Y como es mi resultado final, lo pongo en rojo. Entonces, para hacer estas transformaciones, fíjense que son puras reglitas de 3. Y es ir separando lo que obtenemos en los correspondientes decimales. Entonces eso